quisiera a los que estamos aquí, si pueden ver esta imagen, quisiera iniciar con ella porque en Romanos 1:20 dice que todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea que Dios creó, la creación de Dios nos muestra a nosotros lo invisible de Dios, lo que nosotros no podemos ver, el mundo espiritual. Y esta imagen se las muestro porque me parece fascinante cómo Dios hizo la creación pensando en sus hijos, en nosotros, en el hombre. Todo lo que Él creó, lo creó con un propósito y cada detalle que hizo Él, cada parte de su creación tiene con detalle algo que mostrarnos y enseñarnos a nosotros. Yo recuerdo imágenes que he visto en el internet de árboles que no tienen hojas y los comparan a un pulmón. Es prácticamente Dios diciéndonos, cuiden esos arbolitos porque de allí sale algo que les funciona o les sirve para respirar. Si cortan una zanahoria por la mitad y lo ponen así, es increíble, es impresionante ver cómo es el parecido con el ojo. Y ya la ciencia nos ha demostrado que comer zanahorias ayuda mucho para la vista. Y lo mismo hace con los tomates. Miren el corte de ese tomate. Nos han comprobado que es muy bueno para la salud del corazón. Y no solamente con los vegetales y lo que comemos, sino con la relación, por ejemplo, de los padres y el hijo. Él nos muestra cómo Él como padre se relaciona con nosotros como hijo, y cada detallito en esa relación nos está contando algo y podemos aprender de ella. También el pastor con sus ovejas. Dios creó las ovejitas con características y detalles de tal manera que nosotros podamos aprender de la relación entre el pastor y las ovejitas, la relación que tiene Dios con nosotros como ovejitas, como sus ovejas. Yo soy el buen pastor, decía Jesucristo. El buen pastor su vida da por las ovejas, no el asalariado que se va cuando el problema viene. Entonces Jesucristo se muestra como el buen pastor y nosotros podemos aprender de la creación de Dios, cómo Él hizo las ovejitas y los detallitos que puso en esa creación para que nosotros podamos entender cómo Él se relaciona con su pueblo. Lo menciono así como ejemplos para que entendamos que Dios nos está hablando a través de su creación, a través de lo que Él creó. Pero aparte de esas relaciones hay una relación especial que también Él la creó, Él la ideó, Él la echó a andar, y es la relación para antes de ver el tema de esta clase, quisiera que leamos en Efesios 5:27. Quisiera que lo lea conmigo. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo, hablando de Jesucristo que por amor entregó su vida por su iglesia. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Él está comparando la relación que tiene el esposo y la esposa con la relación que tiene Cristo y su iglesia. Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, nos escribe el apóstol Pablo. Grande es este misterio, mas yo digo esto, dice él, yo estoy hablando respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando Él nos da la relación de los esposos,
hombre y mujer, Él nos está diciendo que hay un misterio grande en ello, pero que Él, a la hora de escribirnos esto, se está refiriendo exclusivamente de Cristo y su iglesia. O sea, cuando nosotros vemos la relación de los esposos, podemos aprender con lo que Dios le mandó, por ejemplo, a cada pareja, cómo unirse en matrimonio, los deberes del esposo y la esposa. Todo eso podemos entender y aprender de lo que Dios nos quiere enseñar a través de la relación de Cristo con su iglesia. Así que el tema de esta mañana es sobre el matrimonio. O sea, el matrimonio es hermoso, es bello, es un plan de Dios para nosotros como sus hijos. Él lo ideó, Él se lo echó a andar, pero cuando hablamos de matrimonio, aunque es hermoso, también hay asperezas en los esposos. O sea que las esposas y los esposos están allí para sacar lo mejor de nosotros. O sea, la pareja está para sacar lo mejor de nosotros, pero también está allí para sacar lo peor de nosotros. Porque no solo sacan lo mejor de nosotros, no solo sacan el amor, el respeto, la atención, sino también sacan el enojo, la furia. O sea, el matrimonio, la pareja saca de nosotros lo mejor, pero también están allí para sacar lo peor de cada uno de nosotros. ¿Y cómo así? Porque es que cuando la esposa saca de nosotros eso que tenemos dentro, eso malo que tenemos dentro, ella o él nos hace ver el problema que tenemos dentro, y por poderlo ver, por poderlo identificar, lo podemos identificar de esa manera para resolver el problema, para quitar eso malo que sale de nosotros. Las actitudes muchas veces de la pareja hacen sacar ira de la persona, pero esa ira que sale de la persona es como que le esté diciendo, tú estás mal allí. Entonces hay que resolver ese problema. Vamos a leer en Mateo 19:4 sobre el matrimonio. Es cuando los fariseos se le acercan al Señor Jesucristo y le preguntan que si era permitido repudiar o divorciarse de la mujer por cualquier motivo. Y Él les responde en Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, Dios creó el matrimonio desde el principio, desde el Génesis. No es un invento del hombre, no es algo que se ideó alguien en algún lugar del mundo, sino que fue Dios y lo diseñó desde el principio. Allá en Génesis nos lo muestra, lo vamos a leer más tarde. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Nosotros estamos, o sea, la relación de esposos es algo tan maravilloso, ideado por Dios, con el propósito de unir a dos personas para que sean una sola carne. Yo veo con tristeza, con asombro muchas veces, porque no puedo entender cómo dos personas que se unen lo hacen de manera separada. ¿Cómo así, me dirá alguno? El mundo se ha inventado, por ejemplo, que el matrimonio se puede hacer por bienes separados. Entonces Dios dice, no, es que no tiene que ser por bienes separados. Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran y fueran una sola carne, una sola persona. O sea, los bienes de uno los tiene que también tener el otro. O sea, Dios nos enseña que en el matrimonio debemos ser una sola carne. Yo con mi esposa, por ejemplo, tenemos la misma contraseña en los teléfonos. El de ella y el mío tienen la misma contraseña. Tenemos la misma cuenta de banco, la misma contraseña de nuestras tarjetas de débito. O sea,
nosotros somos unidos en esa parte, y lo pongo como ejemplo porque he visto personas que en el matrimonio, las familias están pasando necesidades fuertes financieras porque el esposo no está trabajando, por ejemplo, pero la esposa tiene guardado su dinero en otro lugar, porque es que es mi dinero. Ahora, la persona puede decir, pues es que si a mí me ha costado, esto es el dinero, esto es fruto de mi esfuerzo, pero eso es lo que en unión van a compartir y a disfrutar juntos, para que sea el pasar por esta vida un poco más fácil. O sea, los dos luchando por un bien en común. Y eso es con nosotros como hombre y mujer en esta tierra. Pero como nos está enseñando algo espiritual, nos está enseñando que Cristo y su iglesia, esa relación de Cristo con la iglesia, nos está enseñando que Dios no se ha guardado nada de todo lo que Él tiene. Dice que nosotros somos coherederos con Cristo. O sea, no nos ha dicho, son esposo y esposa, hablando de la iglesia con Cristo, pero no te voy a dar nada de lo que el fruto de mi esfuerzo ha logrado. No, Él lo comparte todo con nosotros. Él nos está enseñando de esa manera con el matrimonio. Y Él lo enseña no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, de cómo Él, Dios, se relaciona con su pueblo, poniendo como ejemplo el matrimonio. En Isaías 62:5 dice, porque Dios se casará con ella, hablando de Sión, de Jerusalén. Incluso está hablando de una manera profética por lo que va a suceder después. Dice, porque Dios se casará con ella, como se casa un joven con su novia. Dios la reconstruirá y vivirá feliz con ella, como vive feliz el marido con su esposa. O sea, está haciendo la comparación de la felicidad de un esposo con su esposa. De esa unión dice que él se casará y vivirá feliz con Jerusalén. Y digo, está hablando de una manera profética también, porque allá en el Apocalipsis se nos dice que cuando a Juan lo llevaron allá, le dijeron, un ángel le dijo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y la llevó a un monte alto, dice, y le mostró la grande ciudad, la nueva Jerusalén. O sea, la esposa del Cordero es la nueva Jerusalén, y allá en Isaías nos está diciendo Dios que Él se va a casar con Jerusalén, y lo compara con la relación de un esposo con su esposa. O sea, nosotros estamos en una relación de pareja. La pareja puede decir que es la imagen perfecta que Dios creó, se ideó para mostrarnos la relación que Él, como Salvador, como Cristo, va a tener con su iglesia, con su amada, con sus hijos, con nosotros, su creación, sus salvos, sus escogidos, sus hijos. O sea, Cristo y la iglesia, podemos aprender de nosotros como hombre y mujer en la relación de esposos, los detalles y el amor que Él tiene con nosotros. Entonces, lo primero que vamos a aprender del matrimonio es acerca de la unión. O sea, eso es lo primero, la unión. Cuando nosotros elegimos y nos unimos a una pareja, hay momentos en los que pensamos, ¿y por qué me casé con él o con ella? O sea, si lo que estamos viviendo es un mar de amarguras, todo está bien difícil, pero logramos limar esas perezas y seguimos adelante, y en el medio de todo eso está el amor que desde un principio sentimos por la pareja, cuando la elegimos, cuando decidimos quién iba a ser nuestra esposa, nuestro esposo, y cuando lo elegimos o la elegimos, no teníamos ojos para nadie más. Podía haber muchas opciones alrededor, pero nuestros ojos, nuestro corazón estaba volcado hacia esa persona. Y cuando nosotros pensamos y comprobamos que esa es la persona, y sigue siendo la persona justa, ideal que Dios creó para nosotros,
es cuando sentimos que la volveríamos o lo volveríamos a elegir si tuviéramos la oportunidad. En mi caso, hemos pasado muchas dificultades con mi esposa, con Ceci, pero estamos allí juntos y si volviera a tener la oportunidad, si volviera atrás y me dijeran ¿con quién te quieres casar? Pues yo la volvería a elegir a ella, porque la amo, porque estoy completamente seguro de que ella es la persona que Dios creó para suplir mis necesidades, para sacar lo peor que llevo dentro y poder arreglar y quitar todo eso que llevo dentro, lo malo. Porque ella la puso Dios como una ayuda para mí, una ayuda idónea. Ahora, ¿qué nosotros decidimos cuando tenemos enfrente el hacer lo bueno o lo malo? O sea, si nosotros decidimos hacer lo bueno es porque estamos decidiendo lo que le agrada a Dios, lo que le agrada a nuestro Señor como esposo de su iglesia, como novio de su iglesia todavía. Para ver sobre la unión, quisiera que leamos en Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estas palabras son las que Cristo tomó para responder a los fariseos que llegaron a preguntarle si era permitido repudiar a la esposa por cualquier motivo. O sea, Él los llevó hasta el principio, al Génesis, allá donde Él creó al hombre y a la mujer. Y nos está diciendo de una manera profética cómo Él iba a crear a su iglesia. O sea, cuando nosotros vemos en la sociedad el machismo y que la mujer vale menos porque Dios la creó después y primero creó al hombre, no es así. O sea, lo que nos estaba enseñando Dios desde el principio es cómo iba a ser la relación y cómo iba a crear a su iglesia, a su amada, a Cristo. Desde el principio, desde el momento en que creó a Adán, Él le dice que para crear a la mujer, puso a Adán en un sueño profundo. Nos está diciendo de una manera profética que allá más adelante iban a poner en un sueño profundo a Cristo en su muerte. Y le iban a abrir su costado, como Dios abrió el costado de Adán, y de allí sacó a su esposa, a su amada. Entonces, no es que valga menos la esposa porque la creó después. No, Señor. En ningún momento Dios pensó eso. Lo creó con el propósito, o sea, lo creó así con el propósito de enseñarnos que Cristo iba a crear a su iglesia de esa manera. Adán fue primero porque definitivamente Cristo es primero, está desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero nos estaba enseñando cómo iba a crear a su iglesia, a su amada. Más tarde, 8 días después de su resurrección, estaba uno de sus discípulos y dice, no, yo no creo que Él haya resucitado. Si yo no pongo mis manos allí y veo, no voy a creer. Y más tarde se le acerca el Señor y le dice, pon tus manos y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo. Entonces, cuando está relacionando ese corte, esa abertura de su costado que Dios permitió para enseñarnos que allá en el Génesis había una enseñanza de cómo Cristo iba a crear a su amada, a su esposa, a la iglesia. Entonces, Adán es tipo de Cristo,
y Eva es tipo de la iglesia. Entonces, cuando nosotros veamos el matrimonio, o sea, veámonos como pareja, la relación que hay como pareja es un espejo, es una imagen perfecta de la relación de Cristo con su iglesia, de Cristo con su amada. Pero es que la iglesia debe someterse a Cristo. Pero también de la misma manera la esposa debe someterse al esposo, porque es una imagen perfecta de la relación de Dios con su pueblo, de Cristo con su iglesia, y nosotros como esposo y esposa estamos mostrando cómo es esa relación. Y es que muchas veces la esposa no se quiere sujetar al esposo. Ahí se ve claramente cómo realmente es la relación de la iglesia con Cristo. Es que la iglesia dice, sí, yo me tengo que someter a Cristo, pero cuando Cristo manda, muchas veces desobedecemos. Muchas veces no queremos, yo no quiero hacer eso, dice la esposa. O el esposo, no, es que yo no la quiero amar tanto. Es una imagen. El matrimonio es una imagen de la relación de Cristo con su iglesia y ha sido así desde el principio. Desde el principio el Señor en su creación nos muestra cómo es su relación y el amor que tiene para con su iglesia. Cuando nosotros decidimos por Cristo, cuando decidimos creer en Él, llegamos a ser parte de su iglesia y nosotros decidimos. No quiero meterme en problemas con aquellos porque hay dos grupos. Unos dicen que uno no puede creer por sí mismo porque es Dios el que pone el creer en nosotros. Le llaman gracia irresistible porque Cristo nos eligió, Dios nos eligió, nos escogió y nos predestinó para que fuésemos salvos. Es así, no digo que no. Cristo y Dios pone ese creer, pero hay otros que dicen, no, es que la persona es la que debe creer y ese creer sale de la persona porque va a decidir. Mira, no me voy a meter en líos, pero ya sea que Dios lo ponga o que salga de la persona, ese creer lo debes de tener. Y tienes que creer, en vez de estar peleando de si dónde viene ese creer, asegúrate de tener ese creer. Ya sea que Dios te lo ponga o que salga de ti porque decidiste creer. Cree en el Señor, porque en el creer está la salvación. En el creer en lo que Cristo hizo por nosotros. En creer que Él es nuestro Salvador y lo que hizo también te beneficia a ti. Te limpia los pecados tuyos. Así que cree, decide por el Señor, no dejes de creer, no pierdas el tiempo discutiendo de dónde viene ese creer, cree en el Señor, decídete por Él si aún no has creído, decídete, lucha por Él. Vas a tener las dos opciones, como cuando decidiste por tu pareja, va a haber uno y va a haber otro, pero cuando decide en lo espiritual creer en Cristo, creer en Él. No decidas hacer lo malo, decide hacer lo bueno. Porque decidir hacer lo malo, muchas veces las personas lo hacen, sería como decidir por alguien que ya está derrotado. Si ayer hubo un partido de fútbol y el equipo A ganó 5-0 al equipo B, ¿por qué vas a apostarle al equipo B si ya sabes que perdió? Muchas personas deciden no creer en Cristo aún sabiendo que Cristo es el vencedor, que el diablo ya está derrotado, que el lago de fuego eterno fue creado para él y sus demonios, sus ángeles, y todo aquel que no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, sabemos y entendemos que el diablo ya está derrotado. Y muchas veces hay cristianos que le siguen apostando al perdedor, siguen apostando por hacer lo malo, por no creer en el Señor, por no obedecerle, por no sujetarse a Él. Lo segundo que vamos a aprender sobre el matrimonio es la fidelidad. La fidelidad es muy importante en la pareja. De hecho, es el único motivo, aparte de la muerte, que el Señor Jesucristo nos da para poder divorciarse. O sea, no voy a entrar en detalles de si apruebo yo o no, en mi opinión,
de si es permitido divorciarse por algún otro motivo. Ya Cristo, vimos en las Escrituras, que nos dio esa respuesta. Pero quisiera que lo veamos como lo empezamos a ver desde el principio, como la relación de Cristo con su iglesia. Ese es el matrimonio, que lo veamos así solamente. Ahora, Dios nos dice que tenemos que ser fieles en nuestro matrimonio, porque esa fidelidad nos garantiza algo, y lo vamos a ver otro ratito. Tenemos que entender que el único motivo para la separación que Dios aprueba es la infidelidad, el adulterio. Ahora, si el adulterio es el único motivo para separar un matrimonio, entonces el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que haya infidelidad, para que haya una separación. Va a hacer todo lo posible para separar a las parejas, porque también está haciendo todo lo posible para separar al humano de Dios, para que el hombre y la mujer no sean parte del cuerpo de Cristo, para que no sean parte de su iglesia. Él está haciendo todo lo posible para separarnos de Dios. Entonces va a hacer todo lo posible para que lo entendamos. ¿Qué está haciendo para que nos separe de Dios? También podemos aprender qué es lo que está haciendo para que nos separe de nuestra esposa o nuestro esposo. O sea, eso lo podemos aprender también. Dios nos lo enseña de esa manera. Entonces el enemigo hará todo lo posible para separarte. Y muy sutilmente lo hará. En las películas, por ejemplo, se nos está enseñando, aquellos que miran películas, se nos está enseñando que se puede separar una pareja porque el vecino o el compañero de trabajo la atiende más o le pone más atención o le ayuda más en los problemas o le aprecia más y se separan. Y una película no es buena de acuerdo a los criterios de Hollywood si no se separan y se va con el que la quiere más. Porque es que lo presentan de una manera que si la aprecia más, si el otro la maltrata, entonces que se separen y va para allá. Y entonces si terminan inclusive separándose porque va a terminar feliz con la otra persona, entonces eso está bien. Y esa es la película que vende. Si se termina una pareja sin divorciar, pero con muchos problemas y el otro le ofrecía más dinero, más de lo que necesitaba, entonces es una mala película y así lo enseñan. Eso es lo que enseña el mundo. Quisiera que veamos en Malaquías 2:13. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado ante ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando nosotros nos casamos, invocamos a Dios, invocamos la bendición de Dios y está Dios allí como testigo, bendiciendo el matrimonio, haciendo una unión. Y esa unión la hace Dios. Por eso Él dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando nosotros nos casamos con Ceci, se los he contado a algunos, nos casamos un día por lo civil, o sea, un abogado firmó el documento donde nos declaraba como esposos, pero una semana más tarde nos casamos por la iglesia, recibimos la bendición de Dios e invocamos a Dios como testigo de nuestra unión. Pero una semana antes, cuando nos casamos por lo civil, lo hicimos, yo era recién convertido, mis padres se habían casado por el civil solamente, no se habían casado por la iglesia, entonces para mí eso era lo correcto. Entonces, yo esperaba que cuando ya me casara con mi esposa, pues íbamos a vivir en la casa que ya teníamos lista
para vivir nuestro matrimonio. Ya nos estaba esperando allí la casita. Pero después que nos casamos y hubo celebración, comimos ahí en familia. Que le vaya bien, me dijo mi suegra. Mi esposa se quedó en su casa y yo me fui para donde mis papás. Allí entendí el temor que ella tenía para con Dios. Y entendí también ese compromiso que uno hace con Dios. O sea, una semana más tarde nos casamos por la iglesia, entonces vino el pastor que nos casó, invocamos a Dios como testigo y a todos los que estaban presentes, y entonces sí, Dios nos unió. Ahora, esa unión no la puede separar el hombre. No debería separarla el hombre. Pero en este caso, en Malaquías, sucede algo y Dios nos dice que, bueno, aquí hay un problema. Ustedes van a venir con lágrimas y yo no les voy a escuchar, está diciendo. ¿Pero por qué? Porque han sido desleales, porque fueron infieles con la mujer de su juventud. ¿Pero y por qué? En Malaquías 2:15, un poquito más adelante, dice, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Cuando hay infidelidad en el matrimonio, eso trae problemas que abarcan a toda la familia. Dios dice, o sea, se hizo una sociedad, hubo un matrimonio, hubo un pacto donde me invocaron a mí, vine yo y los bendije. Y Dios está bendiciendo y formando parte de esa sociedad. Hay una esposa y Dios. Hay una sociedad y cada uno tiene sus responsabilidades. El trato de ustedes, dice Dios, es cumplir ese pacto que hicieron frente a mí, como testigo. Ustedes prometieron y pactaron que le iban a ser fieles a su pareja. Y le iban a ser fieles en cualquier situación. Le iban a amar y a respetar y lo iban a hacer hasta que la muerte los separe. Entonces, si ustedes le fueron infieles, si es una sociedad, si quebraron esa sociedad, entonces cuando una sociedad se disuelve, el que está como miembro de esa sociedad ya no tiene por qué cumplir con sus responsabilidades. O sea, se disolvió la sociedad, entonces la responsabilidad del tercero ya no está allí. Entonces Dios dice, ustedes hicieron una sociedad, hicieron un pacto conmigo de que iban a ser fieles, ustedes tenían que guardar ese pacto, ser fieles y yo me iba a encargar del resto. Mi parte va a ser sacar una descendencia que sea consagrada a mí. Él dice que quería hijos. O sea, se los voy a decir bien fácil. Nosotros nos encargamos de cuidarnos y de respetarnos como pareja, como esposos, después de ese pacto, de cuidar ese pacto. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro compromiso con Dios, hacer valer y cuidar ese pacto que hicimos de amar y respetar a nuestra pareja. Y Dios se va a encargar de nuestra descendencia, de que nuestra descendencia sea consagrada a Él, dice. O sea, Él se va a encargar de nuestros hijos. Decía alguien por allá, bueno, yo como hombre, como humano, quiero dar todo por mis hijos, cuidarlos y cuidarlos de todo peligro y hacer hasta donde yo pueda. Pero allá en el colegio, en la escuela o en los trabajos, yo ya no tengo cómo poder cuidarlos. Hasta allá no llega lo que yo puedo hacer por ellos. Yo no puedo cuidarlos allá, pero Dios sí puede cuidarlos allá. Él se puede encargar de los hijos. Él ha prometido cuidar la descendencia y consagrarla para Él. Siempre habló de un matrimonio cuando hablaba de Israel como su pueblo. Entonces Él dice, yo voy a encargarme de mi descendencia, voy a crear una descendencia que sea consagrada a mí. Y más tarde, allá 400 años estuvieron cautivos como allá en Egipto, como esclavos. Pero llega el Señor y le dice a Faraón, le dice a Moisés, ve a Faraón y dile que deje ir a mi hijo. Allí está el Hijo de Dios, deja ir a mi hijo. Yo te dije, le va a decir a Faraón, yo te dije que dejaras ir a mi hijo, pero no lo dejaste ir, ahora yo voy a matar al tuyo, a tu primogénito.
Y habla de Israel como su primogénito, como su hijo, porque es que él quería crear una descendencia consagrada para él. Entonces, nosotros como esposos debemos cuidar y respetar el pacto que hicimos ante él, y él se va a encargar de lo que le corresponde a él, de nuestros hijos. Hay mucho que aprender en una relación, pero los poquitos detalles que estamos sacando de las enseñanzas es para que nosotros los aprendamos y los pongamos por obra. El siguiente punto es la intimidad. En el matrimonio vamos a hablar sobre la intimidad. Poco se habla de la intimidad en las parejas. Algunos son temas exclusivos para una conferencia de esposos, de matrimonios. Cuando en las escrituras está allí para que los aprendamos en congregación. O sea, vamos a tocar un poquito sobre la intimidad, porque vimos hace un rato que la fidelidad es tan importante, porque el adulterio, la infidelidad es el motivo que Dios aprueba para la separación. Vimos que Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance para que le seas infiel a tu pareja. Y eso que Satanás hace está muy relacionado a la intimidad. ¿Por qué? Veamos en 1 Corintios 7:5. Hay suficiente escritura, hay mucha escritura donde Dios se encarga de aclararnos y de darnos mandamientos, lineamientos que debemos seguir como pareja para mantenernos fuertes. En 1 Corintios 7:5 se nos dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, nosotros por las escrituras sabemos que Satanás es el que tienta. O sea, la tentación viene de Satanás, pero dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás va a sacar de lo que tienes dentro, de esa concupiscencia, de eso malo que llevas dentro, para que seas infiel a tu pareja. Dios creó al hombre con una necesidad de tener intimidad con la pareja, con su esposa. Y no es un capricho del esposo, es que Dios lo creó con esa necesidad, pero también creó a la esposa para que le ayude en esa necesidad. Pero cuando sucede lo que en la mayoría de los matrimonios sucede, no digo que suceda en todos, pero este mandamiento, este lineamiento que está en 1 Corintios 7:5, muchas veces es quebrado, no se sigue al pie de la letra, pero debemos entender que si no se sigue al pie de la letra, Satanás va a sacar provecho y va a poner la tentación enfrente. En el trabajo hay un muchacho que siempre lleva comida en su recipiente, allí comida calientita, a veces ensaladas, a veces verduras, frutas, sopas, pero hay otros días que no lleva comida, y por el tipo de trabajo que tengo, que tenemos que andar viajando de casa en casa, no tenemos un lugar fijo para ir a comer. Muchas veces nos llega la hora de comer en lugares donde no hay lugares para comprar, no hay comida para hacer el almuerzo. Y toca comer de lo que nos ofrezca alguien que está vendiendo por allí en un carrito. Hay muchos que venden de esa manera y nos toca comer lo que lleva. Muchas veces lleva comida que hace daño, mucha grasa. Y esa persona, cuando le preguntamos, bueno, ¿y por qué no trajiste comida? Ah, porque es que estaba muy cansado y no me dio ganas de comer, de buscar la comida. Ah, porque es que
me levanté tarde y no me dio tiempo de preparar mi comida. Ah, pues que no teníamos. Un montón de excusas que se dan. Pero lo que quiero resaltar es esos momentos en los que hay comida en la casa, pero le toca comer fuera lo que no le es provechoso. Eso pasa con los matrimonios donde está la esposa para tener intimidad con el esposo, pero por cualquier motivo, porque está cansada, porque no hay tiempo, porque los hijos, porque hay que ir a comprar, Satanás ocupa esta debilidad para traer y llevar a la tentación a la pareja. Y va a la calle y ve el McDonald's, ve Burger King, ve los lugares donde hay mucha comida chatarra, pero él tiene que comer. Yo recuerdo allá en mi país, donde veía a los esposos que era muy común tener otras mujeres fuera del matrimonio. Y los comentarios que se hacían eran, oye, pero qué bonita la esposa que tiene. Y mira la otra esposa, la otra señora que se ha conseguido, qué fea es. No, si es que los hombres son así, decían. Si ven una escoba con falda, allá van. Eso es lo que sucedía allá en mi país. No digo aquí no sucede. Pero es que Satanás, sacando de la concupiscencia que hay dentro de los esposos, para empujarlos a que caigan en esa tentación. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarlos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, va a haber una tentación del diablo si pasamos por alto esa instrucción. Ahora, no es una justificación. Quiero recalcar eso. No es una justificación de que el hombre haga eso. No, Señor. No está permitido que lo haga. Es más, los cristianos maduros y que tienen el temor de Dios no van a caer en esa tentación. Pero el problema es que en la iglesia de Cristo hay muchos que son recién convertidos. Hay muchos que les cuesta tener el temor de Dios para no caer en esa tentación. Qué bueno por aquellos que son más maduritos y que el temor de Dios está en ellos y no van a caer en esa tentación aunque tengan esos problemas en la pareja. Eso es en el caso de los esposos. En el caso de las esposas, en 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice el Señor que tratemos a nuestras esposas como a coherederas de la gracia. O sea, ellas también son herederas de la gracia. En otras palabras, ellas también son hijas de Dios. Trátelas de esa forma. ¿Cómo trataría usted a su esposa en frente de su suegro, en frente del papá de ellas? Tendría que tratarla con respeto, con amor. ¿Y qué si el suegro es el que es dueño de la empresa y tiene como empleado a su yerno? Es el que provee, es el que cuida. O sea, trate mal a su hija delante de él y llegue a pedirle un favor después. Maltrate a su hija, péguele, grítele, no la ame, no la honre, sea infiel y vaya a pedirle un favor a su papá, al papá de ella. Dios dice, trate a su esposa, le dice al varón, como a coherederas de la gracia, porque es que ellas también son hijas de Dios. Y Él como padre va a velar por su hija. A los hombres les digo, no seamos bobos. Dios es padre de ella también. Y Él está viendo cómo la tratamos. Él está viendo si la ignoramos. Él está viendo si realmente la amamos. Entonces Dios dice que nuestras oraciones llegan a tener estorbo.
No lo digo yo, ahí lo están leyendo ustedes. Que las tratemos de esa manera, como a un vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dios dice que estemos en las buenas y en las malas. Cuando hacemos el compromiso, ese pacto como pareja, cuando nos unimos en matrimonio, decimos y pactamos delante de Dios que vamos a amar y a respetar a nuestra pareja en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Cuando las personas se separan, es porque llegó un momento en que había mucha necesidad financiera en algunos, había enfermedad en otros, ya no se soportaba el uno al otro, ya no había comprensión, ya no había amor, había gritos quizá, pero esos problemas son los mismos problemas que tienen las parejas que no se separan. O sea, la única diferencia entre las parejas que se separan y las que no se separan es el temor a Dios. Porque los problemas son los mismos. Todas las parejas tenemos problemas. Pero nosotros prometimos delante de Dios estar en las buenas y en las malas. Cuando haya necesidad y cuando haya abundancia. Cuando hay salud y cuando hay enfermedad. En Salmos 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. O sea, no importa el problema en el que estemos, nunca dejemos a Dios. Nunca lo hagamos. Estemos con Él en las buenas y en las malas. Así haya persecución de la iglesia. Así haya promesas de matar a la iglesia si confiesan a Cristo como su Salvador. Así haya escasez. Así no te dejen comprar ni vender. Así te ofrezcan quitarte la cabeza si proclamas a Cristo como tu Señor. No importa el problema en el que estés, no importa si tienes buena salud o mala salud, no importa si estás en tu casa o si estás en un hospital viendo el techo de ese lugar, no importa si tienes abundancia o necesidad, que no importe si estás en una cárcel allá metido en las mazmorras como Pablo, cántale al Señor, alábale, no lo dejes. No te apartes del Señor, no importa cuál sea tu situación, no lo dejes. Porque el Señor en el matrimonio nos lo enseña de la misma manera, que nosotros no dejemos a nuestra pareja, no importa cuál sea nuestra situación, no importa si estamos enfermos o no, si tenemos abundancia o no, si tenemos un techo para vivir o estamos viviendo en el carro, no importa cuál sea la situación, nunca dejes a tu pareja, no lo hagas. Nunca lo hagas. Decíamos al principio, la pareja, el matrimonio, es la imagen perfecta de Cristo con su amada iglesia. Entonces, Cristo no va a dejar a su amada, a su iglesia, no la va a dejar. Pero nosotros como esposos no dejemos a nuestras esposas, no lo hagamos. Tampoco las esposas dejen a sus maridos. Lo último que vamos a aprender es acerca de que ese pacto es hasta la muerte. Nosotros, cuando hacemos ese pacto ante Dios, decimos y prometemos amar a nuestra pareja hasta que la muerte nos separe. Quiero pedirle que usted ame a su pareja, ame a su esposa, a su esposo,
que no la deje, que la respete, que respete sus necesidades. Dios diseñó y creó a su esposo con esas necesidades. También creó y diseñó a las esposas con la necesidad de ser amada, de ser respetada, de ser escuchada, de tratarla bien, de amarla. Dios la diseñó con esas necesidades. Entonces nos ha diseñado y con el propósito de que limemos asperezas, de que nos amemos unos a otros, pero que la hagamos hasta la muerte, hasta el final. Mi deseo como esposo es llegar allá a mis años altos, allá donde esté al borde de pasar al otro lado. Mi deseo es que mi esposa esté allí al lado mío y poder ver atrás, allá todos los problemas que tuvimos, las discusiones que hubo, las escaseces que hubo, las enfermedades, pero también la felicidad, los buenos momentos, el gozo, la salud, la abundancia, todo lo que pasamos quisiera verlo allá atrás, pero con mi esposa, con Ceci de la mano, y poder decirle a sus ojos, lo logramos. Estamos aquí al final de nuestra vida juntos, de la mano, amándonos allí. Ese es mi deseo como esposo, llegar hasta el final de la mano de Ceci y poder decir allá, lo logramos. No lo logré, lo logramos juntos. Porque así como yo tengo cosas que quitar, también ella los tiene y poder ir ahí sorteando y luchando, quitando los problemas y poder llegar al final, decir eso, hasta la muerte. Lo logramos. Entonces, en el Señor pasa lo mismo. Ese compromiso, ese pacto que hacemos con el Señor, se nos vuelve eternos cuando la muerte es vencida. O sea, vamos a hablarlo ahora en el mundo espiritual. Dios nos enseña en el matrimonio que es hasta que la muerte nos separe. Y es un pacto que se vuelve eterno, repito, cuando esa muerte ya no está. En el caso de Cristo con la iglesia, Cristo ya venció a la muerte. Entonces la muerte ya no es un motivo, ya no es una excusa para separarse. Ya no hay motivo para la separación entre Cristo y su iglesia. ¿Por qué? Porque la muerte ya fue vencida por Cristo, ya la venció. Dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hablando de Cristo con su iglesia. O sea, ya ahora vamos a dejar de un ladito el esposo y la esposa aquí en la tierra, sino vamos a hablar y a verlo como una imagen, como un espejo entre Cristo y su iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso de que somos más que vencedores, yo lo aprendía de un pastor que ya falleció. Él decía, ¿cómo poder entender que somos más que vencedores? Él decía, veamos e imaginémonos aquel boxeador que su esposa se quedó en casa y él fue a boxear por un premio, por un cheque de $1,000,000. Entonces él fue, luchó y hubo muchos rounds, ahí le pegaban, caía, pero al final, después de mucho luchar, terminó ganando, decía él. O sea, el boxeador ganó, él es vencedor y ganó, y le dieron su cheque de $1,000,000. Cuando llega a su casa, se encuentra a su esposa, que ni por la televisión había visto la pelea. Y le, mi amor, ya veniste, le dice. Y lo abraza y le saca el cheque de $1,000,000 que se había ganado y se lo guarda. El boxeador es el vencedor, dice. Pero la esposa es más que vencedora, porque no tuvo que hacer nada, decía él. No tuvo que hacer nada para obtener el premio. Entonces, Cristo venció por nosotros. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te podrá separar, porque ya Cristo venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dijo Cristo cuando resucitó. Y lo mismo hemos de decir nosotros cuando resucitemos, dice en la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte ha sido vencida. Y sus hijos, su iglesia, su amada iglesia, ya no va a morir jamás. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, dijo el Señor. Tenemos vida eterna y nuestro Cristo no ha de morir jamás. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Así que la muerte ya no es impedimento para separarnos de nuestro Cristo. Entonces tenemos nuestra eternidad asegurada con Él. Así ama Cristo a su iglesia. Desde el principio Él nos enseñó allá en el Génesis, cuando creó a Adán y a Eva, como creó a Eva del corte que le hizo en su costado a Adán, sacó una costilla, creó a Eva. Y Adán dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lo mismo dice el apóstol Pablo cuando nos lo enseña en 1 Corintios, que Cristo y su amada iglesia, de Cristo y de su amada iglesia está hablando cuando Él nos lo escribió allí. Quiero decirte que en tu matrimonio estás viviendo una imagen perfecta de la relación de Cristo con su iglesia. ¿Es importante tu matrimonio? Sí, lo es. Es hasta que la muerte los separe, es hasta que la muerte los separe. Hay un compromiso que hiciste con tu pareja, un pacto que hiciste con él o con ella, donde fue Dios quien los unió y quien bendijo esa unión. Sí, cumple ese pacto. Ama a tu esposa, escúchala. Trátala como a vaso más frágil. Ámala. Tu esposa, atiende a tu marido. Ámalo, respétalo, sujétate a él. Que no caigas en esa trampa de Satanás donde la falta de lo que uno de las parejas tiene que hacer sea el motivo de la otra pareja no cumplir lo suyo. Porque es que cuando la esposa cierra el departamento de servicio, también el esposo cierra el departamento de escucha de las quejas. Ya no quiere escuchar a su esposa. Ya no quiere tratarla como antes. Las 5 palabras que dice al día, ya no las dice, quizá diga solo una. Se cierra herméticamente y no quiere hablarle a su pareja. Pero fue movido por la falta de atención de su esposa. Y la esposa también es movida y lo hace como producto de la falta de atención y de amor de su pareja. Entonces está uno luchando por el otro de una manera, perdone que lo diga así, de una manera boba, de una manera innecesaria, cayendo en las trampas de Satanás. Satanás va a hacer todo lo posible porque seas tentado de lo que llevas dentro como concupiscencia. Quizá en una pareja la concupiscencia que tenga no sea empujado a la infidelidad. Quizá no. Hay otras parejas que son empujados a la borrachera. Quizá esa sea lo que lleva adentro como concupiscencia. Eso que es lo que lleva malo. Quizá nunca le va a ser infiel a su pareja, pero sí va a ir
todas las noches a emborracharse con sus amigos. Quizá la esposa no sea de la que vaya a serle infiel a su esposo, pero quizá vaya a pasar todo el día hablando con otras personas porque las otras personas sí le escuchan. No caigas en la trampa de Satanás. Ama a tu pareja. Es la imagen perfecta de la relación de Cristo con su iglesia.